What's up, futboleros y futboleras, bienvenidos, bienvenidas a un nuevo vídeo. Hoy un vídeo que lo hago desde, no sé si decir desde el enfado, porque tampoco es enfado, pero sí desde la incredulidad de lo que está pasando entre Marc-André Ter Stegen, el portero del Fútbol Club Barcelona, y el club actualmente. Una situación bien rara de la que voy a hablar en este vídeo, porque es que el capitán del Barça le está echando un pulso al club y está intentando dividir a la afición. Rarete. Suscribiros si no lo estáis, que el canal está en pleno crecimiento. Dejad un like, dejad un comentario una vez veáis el vídeo para dar vuestra opinión. La quiero leer, me interesa. Y nada, vamos allá. Pues chicos, día extraño para el barcelonismo porque Marc-André Ter Stegen, del que hablaremos de su situación actual en el club, le acaba de plantar un pulso público al club, siendo el capitán, el primer capitán de la plantilla. Es verdad que el club tampoco ha operado del todo bien con Marc-André Ter Stegen, pero la situación cada vez está peor y pinta fea, la verdad. No vamos a engañarnos, pinta fea. Así que vamos a analizar qué es lo que ha ocurrido. Para entender lo que ha ocurrido, creo que lo esencial es primero hablar de los precedentes, del contexto de dicha situación. Y es que, como bien sabéis, la temporada pasada fue una temporada muy difícil para Marc-André Ter Stegen porque se perdió prácticamente 3/4 de la misma por lesión. El portero es verdad que venía dando un rendimiento bastante bueno, pues, con sus irregularidades, como nos tiene acostumbrados en estos últimos años, en que ni el físico ni su rendimiento ha sido todo lo sólido o todo lo constante que, que querríamos de un portero de la calidad, que no hay que olvidar que Marc-André Ter Stegen es uno de los mejores guardametas del mundo y lo ha demostrado muchísimas veces con la camiseta del Barça puesta. Es decir, no es un portero al que yo nunca he sido de esa peña que hace 6, 7 años, ya me acuerdo, que criticaban a Ter Stegen como, no tiene nivel Barça, es que a veces se las come, Ter Statuen, ¿no? Todos estos típicos apodos y críticas que recibía el guardameta. Yo nunca he sido de ese bando, a mí siempre me ha parecido que Ter Stegen es un portero como la copa de un pino, de los mejores del mundo sin lugar a duda. Creo que ha habido años incluso coincidiendo con gente como Black o Courtois en la liga, que a mí Ter Stegen me parecía que era el que estaba en mejor estado de forma futbolística de los tres, pero sí que es cierto la irregularidad de la disponibilidad del mismo por culpa de las lesiones y el rendimiento derivado de estas nos han dejado un sabor no agridulce en plan de no se puede contar con Ter Stegen, pero sí un sabor de necesitar ya empezar a preparar el primer plato del futuro. Y el primer plato del futuro del Barça en la portería no es Marc-André Ter Stegen ya. O sea, es un portero ya veterano, 33 años, viene de unas temporadas en las que este año solo jugó 8 partidos en Primera División y 1 en Champions. El año anterior, pues juega 28, que no está nada mal. 28, 27 goles solo encajados. Y los anteriores, pues sí que ha tenido ya papel pues bastante más regular y más sólido. Ya os digo, para mí es un porterazo Marc-André Ter Stegen, ¿eh? O sea, año pasado juega 9 partidos, encaja 11 goles. El anterior juega 36, encaja 37 goles. Son números muy buenos en realidad. Este es su último gran año en el Barça, la 22-23, que son 50 partidos, 39 goles encajados. Pero es un portero para mí, sin lugar a duda, un portero de garantías y un portero de primerísimo primer nivel mundial. O sea, no tengo ninguna duda de ello, ninguna duda. Pero el Barça este verano se encuentra con pues la opción de mercado de fichar a Joan García, uno de los mejores, si no la gran irrupción de la portería de la Liga Española del año pasado, ocupando la portería del Español, que tiene una cláusula de rescisión pues muy pagable para el Barça, porque realmente pues yo creo que
precio que se paga por Joan García es un precio totalmente lógico a pagar por un portero de la edad de Joan García, que es muy joven, todavía tiene 10 años de carrera por delante fácilmente, y que además invita a pensar su rendimiento en esta última temporada, que será uno de los porteros del futuro, ya no solo de la selección española, o del Barça en este caso, sino del mundo, ¿no? Uno de los mejores porteros del futuro del planeta, con más proyección al menos, hay que verlo, también es verdad que no lleva tanto tiempo rindiendo en élite como para hacer un balance de es seguro, pero los porteros ya sabéis que cuando un portero tiene una irrupción de estas a estas edades, normalmente eso significa que terminará siendo un portero de primerísimo primer nivel. Y los porteros son una posición en el fútbol complicada a la hora de consolidarse en un equipo de élite porque de entrada las oportunidades que tienen los guardametas cuando todavía están en el fútbol formativo o en categorías pues de más de primera ref, segunda ref, etcétera, es decir, cuando todavía no han llegado a las grandes ligas, es muy difícil que se les abra un spot de oportunidad en un club de mayor nivel para jugar. Entonces muchas veces hay porteros que igual tienen mucho nivel, pero se pasan toda su vida pues luchando por titularidades en equipos de primer nivel, pero no lo consiguen, no consiguen ser titulares, o terminan siendo porteros pues de titularísimos, pero en equipos de menor entidad. En este caso, Joan García consigue, yo creo, uno de los proyectos más ilusionantes del planeta Tierra para consolidarse en la élite como portero de top mundial, que es el Fútbol Club Barcelona. Él decide firmar, decide pagar esa cláusula de rescisión. Bueno, se la paga el Barça, ¿no? Pero que ya sabéis cómo funciona lo de las cláusulas, que es el jugador el que la abona oficialmente y no el club comprador. Sabemos que es el club comprador siempre el que paga, pero bueno, se entiende, ¿no? Él decide presentar la cláusula de rescisión al español y fichar por el Fútbol Club Barcelona. En este momento de la situación hay otra cosa muy importante, y es que el año pasado, en la ausencia de Marc-André ter Stegen por lesión, el Barça no confió del todo en Iñaki Peña, en el que era el portero suplente, que creo que tampoco dio un rendimiento como para... O sea, sí que tiene par de partidos muy buenos, pero también tiene otros pues, más dudosos. Y fichan, recuperan, de hecho, del retiro a Wole Szczesny, al portero polaco, al que recordamos pues, en la Juve, en el Arsenal, etc., ¿no? Guardameta que estaba recién retirado, es decir, llevaba 6 meses fuera de competición, un poco menos incluso, y se le decide convencer para que vuelva a ponerse los guantes, a vestirse de corto y a vestir la camiseta del Fútbol Club Barcelona. Szczesny es un portero que en el Barça lo ha hecho muy bien, pero también ha tenido momentos bastante locos, ¿no? Demostrando que es un portero de estos que tiene una personalidad muy marcada y que esa personalidad le lleva a liarla en bastantes situaciones, ¿no? Porque Szczesny pues tiene salidas de portería muy bruscas, tiene a veces tomas de decisiones muy arriesgadas, es un portero que acomete mucho riesgo, pero que es verdad que tanto por paradones como por el carisma indudable y el liderazgo que ha tenido en el vestuario, es un jugador que Hansi Flick considera quedarse en propiedad durante un año más. Y eso pues implica que ese contrato de 6 meses que había firmado Ter Stegen se pretende alargar. Entonces te encuentras en una tesitura muy compleja como club porque tienes a tu capitán y primer portero durante muchos años en el que parece que Hansi Flick piensa que igual ya no es el portero seguro de la... O sea, ya no es titular asegurado, pero que evidentemente es una opción a disputar esa titularidad, como lo es Ter Stegen. Tienes al portero que en un principio no viene a ser titular, pero que si debe serlo, ya ha demostrado que está capacitado para serlo, que es Szczesny, que viene un poco más a hacer encaje de vestuario y a ser ese suplente para Copa del Rey. Quién sabe si para algún partido de liga, igual semana que tengas Champions, hay que ver cómo se gestiona el tema portería en este sentido, pero que sabes que es alguien que ya te ha funcionado como entrenador, porque al final es el portero que ha tenido Hansi Flick en su primera temporada con el Barça, el portero con el que Hansi realmente ha decidido contar cuando había que contar con alguien y con el que estaba disponible, ha sido Szczesny. Y después tienes a Iñaki Peña, que evidentemente debe abandonar el club cedido o traspasado. Y
tienes al que está llamado a ser el portero del futuro, que es Joan García. El Barça ya vivió una situación similar cuando llega Ter Stegen al Barça, porque en ese momento estaba Claudio Bravo, el mítico portero chileno que lo recordaréis por la Real Sociedad, el Betis, etcétera, o por el Barça mismo, o la selección de Chile. Y Bravo fue el portero titular, pero Ter Stegen, que llegaba como el portero del futuro, ya llegó comiéndose la mitad, digamos, de la responsabilidad, es decir, todas las copas, tanto Europa como la Copa del Rey, en un principio eran la competición de Marc-André Ter Stegen. Y eso realmente es algo inusual. No suele pasar, a no ser que estés, yo que sé, en Conference o en Europa League, pero si estás en la máxima competición europea, que es la Champions, no suele pasar que dividas porterías entre Liga y Europa. Al final ya os digo que es poco habitual que un entrenador no considere que uno es el principal portero. Ter Stegen vivió esta situación en el Barça, la llevó muy bien y terminó consolidándose como el primer portero del Barça y Bravo marchó al Manchester City, en este caso, si no recuerdo mal. Pues ahora se da una situación similar, pero es que tienes tres perfiles. Tienes a Ter Stegen, tienes a Joan García, que serían en un principio, Ter Stegen ahora sería lo que fue Bravo, otrora. Tienes a Joan García, que sería lo que fue Ter Stegen cuando llegó al Barça, y tienes a Chesney, que es un tío al que has firmado. Es decir, no es que tengas a un tercer portero que lleva 10 años en la plantilla y que lo mantienes ahí. No, 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 es que lo has firmado. En el momento en que todo esto sucede, en que todas estas operaciones se dan, que se dan en el último mes, todo el mundo entiende en Can Barça, la afición, entiendo que el mismo vestuario va entendiendo que Ter Stegen es muy probable que abandone el Fútbol Club Barcelona, más teniendo en cuenta que estamos en año de Mundial y teniendo en cuenta que Marc-André Ter Stegen pues seguramente querrá jugar este Mundial ahora que Neuer ya no está en la selección y evidentemente es algo que para él es muy importante jugar este Mundial. Vaya, para cualquier futbolista de élite lo es. Entonces, todo el mundo entiende que Ter Stegen se va a ir cedido, al United, a la Juve, se habla del City, de estos equipos que la posición de la portería pues la tienen cubierta, pero quizá consideran que Marc-André Ter Stegen es un level up, un glow up en esa posición, es una mejora y por ende la opción de traerlo cedido pagándole, no sé, el 70, el 80% del salario actual, que recordemos que está en la escala salarial más alta de toda la plantilla, el capitán del Barça, Ter Stegen, pero lo lógico es que él quiera marchar para tomar esa oportunidad. Y aquí empiezan los problemas, porque Marc-André Ter Stegen de entrada ya deja muy claro que él no quiere marcharse del Barça y es un portero que, si no estoy mal informado, tiene contrato aún para 2 temporadas más. O sea, de hecho, esta y 2 más, creo que son 3. 30 de junio de 2028. O sea, le quedan por percibir, mira, lo pone aquí, le quedan por percibir 42 millones de euros repartidos en 14 millones por temporada. Muchísimo dinero para un guardameta, que es una posición que sabemos que se paga, pero no se paga tanto. Y además hay que tener en cuenta las primas que pueda tener, porque aunque él no sea portero titular, si gana la Champions, pues también seguramente, o si gana ligas, seguramente también le baje dinero, o sea, le caiga dinero, perdón. Y Ter Stegen ayer, en toda esta situación, pasa una cosa. Ter Stegen, cuando vuelve a entrenar, se decide que se tiene que operar de la espalda, de estos problemas de lesión que tiene, etcétera, etcétera, etcétera. Y aquí se abre un spot para el Barça y para Ter Stegen en el que todo el mundo más o menos puede estar cómodo con la situación de este año. Porque hay una ley en la Liga Española por la que, si para entrar en el fair play y el rollo de las inscripciones, si tú tienes una lesión de larga duración que se considera a partir de los 4 meses, larga duración, puedes, en este caso, pues como dejar de tener ficha durante este tiempo y que el 80% del dinero que se destinaba a tu salario se destine a inscribir a otros jugadores. Con lo cual, esto habría un spot muy positivo para el Barça porque Chesney y Joan García podían ser inscritos con ese 80% de la ficha de Ter Stegen. Ter Stegen en enero se busca un club para ir cedido, alguien que necesite portero de primer nivel para conseguir poco esa regularidad que en el Barça no se le va a dar, o eso parece, y así
conseguir una plaza como portero titular de la Mannschaft en el Mundial, pero ayer Marc-André ter Stegen, cuando todo parecía que se iba a resolver de esta manera, aparece con un tuit que os voy a leer. Para empezar, el tuit está en catalán, que no es algo habitual en ter Stegen, el publicar cosas en catalán, lo cual ya para mí es una declaración de intenciones de, como capitán del Barça, dividir un poco o posicionar a parte del aficionado en contra de lo que está haciendo el Barça con ter Stegen. Que yo, ojo, cuidado, no digo que esté bien, ¿eh? Luego hablaremos de eso también. Queridos culés, llevo con gran orgullo los colores y la camiseta del Fútbol Club Barcelona, tanto dentro como fuera del campo. En momentos de éxito, tanto en momentos de éxito como en los más difíciles, hoy es un día complicado para mí a título personal. Física y atléticamente me encuentro en muy buena forma, pero muy a mi pesar no estoy exento de dolor. Después de conversaciones internas con el equipo médico del Barça y con expertos externos, la vía más rápida y segura para recuperarme del todo es una intervención quirúrgica en la espalda. Después de la última operación de espalda, ojo con esto porque esto es cero habitual. O sea, este párrafo de aquí es cero habitual en un comunicado médico que normalmente lo hace el club, pero como capitán no me parece nada mal dirigirte a la afición y decir, oye chicos, tomamos la decisión de operar y así que me voy a perder pues parte de la temporada, o sea, esto me parece bien. Dice, después de la última operación de espalda, volví al terreno de a los terrenos de juego después de 66 días. O sea, que él ponga una cifra tan exacta de lo que tardó en recuperarse de la última operación tiene un sentido muy claro. Casi 2 meses. Pero esta vez los médicos creen que serán necesarios unos 3 meses por precaución y por no correr riesgos. ¿Vale? O sea, él marca que si bien la última vez fueron 66 días la recuperación de una operación muy similar, esta vez necesitará 3 meses. Pero ojo porque es que él aquí lo que está haciendo es diciendo, aunque el club quiera intentar usar mi ficha para pagarle a otros jugadores, que él no la dejaría de percibir, es simplemente a nivel efectivo, digamos, de la liga, ¿no? Es solo una cuestión burocrática de inscripciones. No significa que él se fuera a quedar sin ese sueldo. Pero él le planta el pulso al Barça de que solo en 3 meses ya debería de estar ready y que la última vez incluso fue menos, fue poco más de 2 meses, ¿no? Que él aquí dice casi 2 meses, pero a ver, hasta donde yo sé, los meses tienen entre 30 y 31 días y 66 días son poco más de 2 meses, no casi 2 meses. Vale, a nivel emocional me duele mucho no poder ayudar al equipo durante este tiempo, pero por suerte la rehabilitación es soportable y el camino de retorno está ya determinado, ¿no? Os mantendré informados de mi recuperación y quiero de todo corazón agradeceros a todos, queridos culés, que siempre estéis a mi lado. No sufráis, volveré. Vuestro Marc-André ter Stegen. ¿Por qué tienes que plantarle un pulso público al Barça? Un pulso público como capitán a la posibilidad de que se queden sin inscribirse 2 compañeros tuyos como son Chesney y Joan García, por ejemplo, cuando, si bien es cierto que el club se ha portado mal pues en toda la gestión de esto, yo siempre entiendo que el que tiene la última palabra de quién quiere como portero titular y quién no, es el entrenador. Y si después de un año en el que tú has estado lesionado, un verano en el que vuelves y vuelves a estar lesionado y necesitas 4 meses después de estar ya 4 meses fuera el año pasado, ahora tenemos como que posicionarnos como aficionados a favor tuya o a favor del club y del resto de porteros. O sea, me parece una actitud como capitán del Barça muy poco barcelonista. Sinceramente, me parece, o sea, entiendo la postura, la entiendo perfectamente, estoy seguro que las conversaciones internas del club no se han gestionado bien, que el fichaje de Joan García originalmente se dice, además esto se filtra y se sabe, que originalmente a Joan García lo que se le iba a ofrecer es ficharle ya, porque evidentemente la cláusula esta, en el momento en que el español te renueva, se acaba, o si la paga el Chelsea u otros equipos, como se estaba comentando, pierdes la posibilidad de fichar a Joan García
que es tu apuesta de futuro como club, pero yo entiendo que originalmente a Joan García se le dice de salir cedido, nada más fichar por el Barça, y él dice que para eso ficha por otro equipo, que él lo que quiere es fichar para el Barça para ser el portero del Barça. Entonces, yo entiendo que eso es lo que termina desplazando la ficha de Ter Stegen fuera. Pero yo entiendo también que toda esta operación de Joan García, de volver a traer a Chesney, es algo que pasa por el entrenador. Porque no me creo que en un equipo en el que el entrenador ha revolucionado absolutamente la plantilla y la ha convertido, la ha hecho pasar de una plantilla que vivía un poco pues a duras penas en la élite del fútbol, pero con dudas de si eran capaces de ganarle a alguien, y los convierte en una plantilla mega ganadora y que, o sea, aspira absolutamente todo, no me creo que no pase por el entrenador la decisión de quién tiene que ser el portero titular y quién tiene que ser el portero suplente del año que viene. Más cuando Chesney no forma parte de la disciplina del club originalmente y Joan García tampoco. Es decir, si tú tuvieras a cuatro porteros en plantilla, como le pasa al Chelsea, que tiene 35 jugadores por cada posición, pues entiendo que aunque el entrenador diga o decida, evidentemente ya el problema viene dado de antes. Pero en el momento en que tus porteros en ficha son Ter Stegen y Iñaki Peña, y el entrenador decide que es conveniente volver a traer a Chesney, o sea, hacerle otro contrato de un año a Chesney, que estaba retirado y que lo volviste tú porque Ter Stegen se lesiona, y que considera que la apuesta de futuro que es Joan García está perfecta y que es a lo que hay que ir, yo entiendo que aquí el mensaje es: Ter Stegen, no vas a ser titular. Estás en año de mundial, tú quieres ser titular, ya metiste presión a la prensa cuando te recuperaste el año pasado para ser titular, y ahora es un pulso posicionando a la afición contra el Barça como diciendo: yo estoy aquí y quiero jugar y no me vais a hacer lo de la ficha. No me lo vais a hacer. Ostras, a mí me parece que no son las maneras viniendo de un capitán, del primer capitán. Si esto te lo hace Christensen, a ver, lo puedo entender, ¿no? Al final es gente que quiere luchar por cobrar todo su contrato, que está a gusto en el club, que es el club de su vida, o sea, me parece totalmente correcto. Pero esta actitud siendo el primer capitán, yo no digo que tú no tengas este enfado. Yo no digo que tú no estés negándote totalmente a que se alargue ni un día tu baja con tal de inscribir a nadie ni tal. O sea, yo esto lo puedo entender, tú eres un deportista, es tu trabajo y tú quieres trabajar tal y como se te ha firmado en contrato. O sea, hasta aquí me parece perfecto. Pero con un comunicado público, con un comunicado además dirigido única y exclusivamente a la afición del Barça, siendo tú el capitán, aquí me parece que está feo. O sea, yo creo que si Ter Stegen quería hacer las cosas bien, ya ha tomado un primer paso que está muy lejos de hacer las cosas bien. O sea, no sé. No sé cómo se resolverá esta situación, es muy compleja, porque además creo que si sin parte de su ficha será muy difícil inscribir, él se niega a salir, se niega incluso a estar un mes más de recuperación del que le toca. Falta por ver, una vez operado y demás, cuánto tiempo de baja de verdad le den los médicos. No sé hasta qué punto él va a pedir segundas opiniones y va a enfrentar al club, pero la situación es delicada. Es muy delicada porque ahora mismo pues estamos hablando de que el Barça tiene a 4 porteros en plantilla contando a Iñaki Peña. Si sale Iñaki, que entiendo que saldrá sin mucha dificultad a un segunda A o algún equipo extranjero, como ya lo hizo en su día, tendremos a 3 porteros en plantilla, pero 2 de ellos igual no se pueden inscribir. Entonces, al final, ¿qué? ¿Terminas con Iñaki Peña y Ter Stegen en portería? ¿Y a Chesney lo tienes que ceder con un contrato recién firmado y a Joan García también? Y no sé qué cláusulas tendrá el contrato de Joan García respecto a tener que ser titular desde la temporada 1. No tengo ni idea. O sea, no es algo que se sepa, pero se sabe que hubo esa discusión cuando lo firmaban. Así que a mí me parece, señores y señoras, que hay problemas en la portería del Barça y que Ter Stegen, lejos de intentar arreglar esto de la forma más diplomática y menos perjudicial para la imagen del club y para el resto de compañeros, que creo que es lo que haría, por muy enfadado que esté, un portero del primer equipo. Y ya os digo, no me refiero a que él no luche por jugar, por quedarse, etcétera, que se niegue a
firmar un solo día más de baja de lo que él considere. Yo no digo que no haga exactamente el mismo proceso que está haciendo, pero que seas el primero que sale a dar un comunicado público sobre el tema y ya pongas este párrafo extraño de 66 días, 3 meses, que es algo que yo creo que es cero habitual ver a un jugador indicando él en su comunicado médico los días de baja que ha estado en una anterior lesión similar o los días de baja que cree que estará en esta lesión. No sé, a mí se me hace feo, así que dejadme en los comentarios qué creéis que pasará, qué opináis del tuit de Ter Stegen. Un beso enorme, gracias por verme, dejad un like, suscribiros, activa la campanita. Hasta la próxima.